Solía pensar que si trabajaba lo suficientemente duro, me verían, no solo como la más joven en la sala, no solo como la única hija, sino como alguien digna de continuar el nombre de la familia. Mi nombre es Eva Lancaster, y si alguna vez has escuchado de Lancaster & Sons, la empresa de diseño de hogares de lujo que una vez dominó la costa este, ya conoces mi apellido. Lo que probablemente no sepas es que los Sons en ese título no eran solo marketing. Era una declaración de misión, un decreto silencioso que decía: este imperio es para los hombres. Pasé la mayor parte de mi infancia en sitios de construcción y en casas modelo, siguiendo a mi padre y 2 hermanos mayores como una sombra. Mientras ellos podían sostener planos y tomar decisiones, a mí me daban portapapeles y café. Mis sugerencias eran recibidas con asentimientos y sonrisas condescendientes. Era ambiciosa, una palabra que usaban de la misma manera que describirían a un cachorro tratando de subir escaleras. Pero nunca me quejé. Tomé cada pasantía, cada trabajo de principiante, cada turno nocturno que me lanzaron. Leí cada contrato, estudié el mercado y conocía las finanzas de la empresa mejor que el director financiero. A los 23 era la única en la familia que tenía un MBA. A los 24 estaba dirigiendo proyectos regionales completos. Pero los títulos no significaban nada si nadie creía que los merecías. La primera vez que mencioné la planificación de sucesión en una reunión de la Junta, una simple sugerencia para comenzar a preparar la próxima generación de liderazgo. Mi padre ni siquiera me dejó terminar la oración. No eres una de nosotros, Eva, dijo lo suficientemente alto para que la sala se congelara. El silencio era espeso. Parpadeé. ¿Perdón? Ni siquiera me miró. Solo siguió pasando las páginas de sus notas. Este negocio fue construido por hombres, dirigido por hombres. Eres talentosa, seguro, pero este no es tu camino. No tienes el instinto. Mi hermano mayor se rió desde el otro lado de la mesa. Mi madre miró sus manos. Nadie salió en mi defensa, ni siquiera mi tío, quien me había dicho en privado más de una vez que la empresa tendría suerte de tenerme a cargo algún día. Eres emocional, agregó mi padre, como si me estuviera haciendo un favor al explicarlo. Te importa demasiado cómo se sienten las personas, no lo suficiente sobre cómo se hacen los tratos. Eso no es liderazgo, Eva, eso es sentimentalismo. Tragué saliva. Esa reunión se suponía que era un trampolín. Había pasado semanas preparándome. Mi presentación incluía una proyección de crecimiento de 5 años, perspectivas de marketing y un plan de expansión completamente presupuestado a 3 nuevos mercados. Pero todo lo que vieron fue a una niña pequeña jugando a disfrazarse en la mesa de los niños grandes. Más tarde esa noche, mientras estaba sentada en la oficina que técnicamente dirigía, pero no tenía oficialmente el título, mi padre entró sin tocar. ¿Sabes?, dijo casualmente, como si estuviéramos hablando del clima. Tus hermanos no son perfectos, pero entienden cómo llevar el nombre Lancaster. Tú, bueno, siempre fuiste más soñadora. Me reí, no pude evitarlo. ¿Te refieres a alguien con visión? Entrecerró los ojos. Me refiero a alguien que piensa que tener ideas es lo mismo que tener poder. Chica patética, nunca fuiste la inteligente. Solo trabajaste más duro para compensar. Esa línea nunca la he olvidado. Chica patética, nunca fuiste la inteligente. Se fue sin otra palabra y me quedé allí mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi laptop. La oficina estaba tenue, fría, pero por primera vez no sentí ganas de llorar. Me sentí despierta. Si no me harían espacio en la mesa, entonces bien, construiría una mejor. No discutiría. No pelearía por migajas. Me iría y construiría algo tan innegable, tan poderoso que algún día se ahogarían con sus palabras. No lo sabían entonces, pero esa fue la última vez que me hablarían como si estuviera por debajo de ellos. Me habían descartado, pero lo que no se dieron cuenta fue que ya había comenzado a escribir una historia propia. Pensarías que después de todo lo que dijo mi padre, simplemente me iría en silencio.
Tal vez debería haberlo hecho, pero aún me aferraba a la esperanza de que si me probaba una vez más con algo innegable, finalmente escucharían. Así que hice lo que cualquier chica patética que nunca fue la inteligente haría. Trabajé más duro. Pasé semanas refinando una propuesta de negocios que podría haber llevado a Lancaster & Sons a una nueva era. Analicé tendencias del mercado, demografías emergentes y cambios en el comportamiento digital. Había encontrado un nicho, hogares de lujo ecológicos con integración de tecnología inteligente. Nadie en la costa este lo estaba haciendo bien todavía. Era el futuro y sabía exactamente cómo podríamos dominarlo. Construí una campaña completa alrededor de esto. Maquetas de logo, proyecciones, historia de marca. Incluso traje contactos de mi red de MBA para consulta. Reservé una pequeña sala de presentaciones en nuestra sede y envié invitaciones al equipo ejecutivo. Aún recuerdo cómo temblaron mis manos mientras hacía clic en mis diapositivas. Aún recuerdo cómo nadie hizo contacto visual. Y especialmente recuerdo cómo sonrió mi padre al final. No una sonrisa de orgullo o incluso diversión, sino esa sonrisa tensa que reservaba para personas que no conocían su lugar. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Miré a mis hermanos, ambos recostados en sus sillas como si estuvieran esperando el postre. Mi tío bostezó, claramente desconectado. Mi padre fue el único que habló. ¿Ya terminaste?, preguntó. Asentí, insegura. Exhaló bruscamente, luego se dirigió a mi hermano mayor, Clark. ¿Quieres explicarle a tu hermana por qué eso nos haría quebrar en un año? Clark se rió. Eva, sin ofender, pero esto no es la escuela de posgrado. No puedes simplemente lanzar palabras de moda en una presentación y llamarlo un plan. Casas inteligentes, construcción verde. ¿A quién crees que le estamos vendiendo? ¿A Elon Musk? La sala estalló en risas silenciosas. Pero no es una broma, dije, con el corazón acelerado. Los números mienten, interrumpió mi padre. El instinto no, y mi instinto me dice que toda esta presentación es un proyecto de vanidad. ¿Quieres jugar a ser CEO? Bien, pero no aquí. Esta es una empresa real, no tu pequeño sandbox. Papá, no. Escucha, dijo poniéndose de pie ahora. ¿Quieres construir algo? Hazlo en otro lado. Diablos, inicia tu propia empresa. A ver qué tan lejos llegas. Pero no vengas aquí actuando como si fueras una de nosotros porque no lo eres. Nunca lo fuiste. Esa palabra otra vez, no una de nosotros. Miré alrededor de la sala esperando que alguien interviniera. Cualquiera. Pero todo lo que vi fueron sonrisas burlonas, risas contenidas y algunas miradas incómodas. Mi madre ni siquiera estaba allí. Rara vez venía a reuniones ya. Recogí mis materiales en silencio. Mientras llegaba a la puerta, mi hermano menor, Ryan, se inclinó hacia adelante con una sonrisa arrogante. Oye, si no funciona, escuché que hay una empresa de diseño de interiores contratando. Podrías ayudarlos a elegir cortinas. Otra ronda de risas. Y así fue como supe que esta ya no era mi familia. No de la forma que importaba. No era su hija, su hermana o su colega. Era una extraña usando su apellido como una etiqueta que no había ganado. No lloré. No hasta que llegué a casa. Y entonces dejé salir todo. La humillación, la rabia, la angustia. Vino en oleadas. Años de ser ignorada, despreciada y subestimada. Años de que me dijeran que agradeciera las migajas que me lanzaban. Quería gritar, quemarlo todo, pero no lo hice. En cambio, empaqué una maleta. Me fui a la mañana siguiente sin decirle a nadie. Caminé fuera de ese legado, esa expectativa sofocante de ser justo suficiente, pero nunca demasiado. Caminé lejos de la sala de juntas, a la que nunca fui verdaderamente invitada, y hacia lo desconocido. Me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi apellido, donde no era Eva Lancaster, la oveja negra de un imperio familiar, sino solo Eva, una mujer con un plan, una visión
y nada que perder. Y en ese pequeño apartamento encima de una panadería que olía a canela y pan fresco cada mañana, me senté con mi laptop y abrí una página en blanco. Sin logo, sin sala de juntas, sin sonrisas burlona, solo yo. En el comienzo de algo que nunca verían venir. Hay algo liberador sobre ser subestimada. Te da el regalo de la invisibilidad, y cuando eres invisible, nadie te ve venir. En ese pequeño apartamento con pintura descascarada en los marcos de las ventanas y un calentador de agua que tosía cada vez que me duchaba, construí los cimientos de algo que nadie en mi familia creería que era capaz de hacer. No tenía su dinero, pero tenía algo más. Claridad. No más tratar de probarme a personas que ya habían decidido quién era. No más esperar permiso. Nombré a la empresa Altair Designs, un guiño a una estrella apenas visible al ojo desnudo, orbitando silenciosamente en el fondo. Silenciosa, desapercibida, pero poderosa. Los primeros días fueron brutales. Quemé mis ahorros rápido. Comí muchos fideos instantáneos y trabajé hasta el amanecer la mayoría de las noches. Ofrecí mis servicios a pequeños contratistas, desarrolladores boutique, incluso propietarios construyendo espacios personalizados. La mayoría dijeron que no, pero algunos dijeron que sí. Y traté esos proyectos como si fueran cuentas de millones de dólares. Comencé pequeño. Renovaciones ecointeligentes personalizadas para clientes de alto nivel que querían lujo sostenible. Era un nicho, y sabía que la demanda estaba allí. Manejé cada detalle yo misma. Diseño, aprovisionamiento, gestión de subcontratistas. Usé todos los sombreros porque el fracaso no era una opción. No solo quería tener éxito, quería superarlos y quería hacerlo en mis propios términos. En un año, tenía 5 empleados de tiempo completo, un pequeño espacio de estudio y una lista creciente de clientes. El negocio aún estaba bajo el radar, no lo suficientemente grande para hacer titulares, pero zumbando en los círculos correctos. Mantuvimos las cosas silenciosas a propósito. Mi familia no tenía idea de que aún estaba en la industria. Lo que no se daban cuenta, no podían darse cuenta, era que esto no era solo una nueva empresa, era competencia. Mantuve un ojo cercano en Lancaster & Sons. No fue difícil. Aún estaban en las noticias, aún presumiendo sobre modelos anticuados e ignorando cambios en la demanda de compradores. Estaban navegando por su nombre como siempre habían hecho, y estaban ciegos a qué tan rápido el mundo a su alrededor estaba cambiando. Así que me volví estratégica. Contraté a un experto en marketing que solía trabajar en un competidor importante. Creamos una imagen de marca que apelaba directamente a los clientes que mi padre siempre había despedido. Profesionales jóvenes, hogares liderados por mujeres, familias orientadas a la tecnología que querían diseño que se sintiera personal e inteligente. Nuestro estilo era limpio, eficiente y sostenible. Todo lo que Lancaster & Sons no era. Pero no me detuve allí. Comenzamos a ofertar silenciosamente en proyectos comerciales de nivel medio. Algunos de los mismos contratos que la empresa de mi padre solía ganar sin intentar, excepto que ahora los estaban perdiendo ante una empresa sin nombre, con ideas frescas y ejecución más rápida. No sabían quiénes éramos. Y me gustaba así. Detrás de escena, comencé a robar algunas de sus personas. Los buenos, los pasados por alto, gerentes de proyecto, diseñadores, asistentes que tenían historias como la mía, personas que estaban cansadas de ser invisibles, personas que querían un asiento en una mesa que realmente tenía espacio para ellos, y uno por uno se unieron a mí. Nuestra pequeña estrella estaba creciendo más brillante y aún no habían mirado hacia arriba. Hubo un momento, unos 18 meses después, cuando me senté en una reunión con un cliente de alto perfil. Estaban considerando Lancaster & Sons o nosotros. Había visto la oferta de mi padre. Segura, tradicional, complaciente. Y luego miraron la mía. ¿Quién eres?, preguntó el cliente, escaneando nuestra propuesta. Esto es fresco,
Es inteligente, es lo que no sabía que quería hasta que lo vi. Sonreí. Solo alguien con mucho que probar. Obtuvimos el trato. Para el final de ese trimestre, habíamos superado la oferta de Lancaster & Sons en 3 contratos importantes, cada uno sacándolos más de su zona de confort. Su nombre no tenía el peso que solía tener. Su encanto se estaba desvaneciendo y yo apenas estaba comenzando. Aún así, me mantuve callada. Déjalos ignorarme, déjalos reír en sus salas de juntas y burlarse de la empresa que seguía venciéndolos, sin saber quién estaba detrás de ella. Déjalos pensar que me había ido, irrelevante, olvidable, porque para cuando finalmente se dieran cuenta de contra quién estaban luchando, ya sería demasiado tarde. Dicen que el orgullo viene antes de la caída, pero en el caso de mi padre, fue el orgullo lo que construyó la caída, ladrillo por ladrillo arrogante. Desde afuera, Lancaster & Sons aún parecía un imperio pulido, sede grande de vidrio, camiones brillantes con letras audaces, anuncios en revistas brillantes. Pero adentro, los cimientos comenzaban a pudrirse, y podía verlo desde una milla de distancia. Comenzó con un contrato cancelado, un desarrollo de resort en Maine en el que habían estado apostando. El cliente se retiró en el último minuto, citando diferencias creativas, pero yo sabía la razón real. Habíamos ofrecido una mejor visión, ejecución más limpia y gastos generales más bajos. Luego vinieron los despidos. Al principio, solo unos pocos diseñadores junior, luego la recepcionista de mucho tiempo, luego un líder de proyecto con quien había trabajado años atrás. Un hombre tan leal que prácticamente sangraba azul Lancaster. Cuando me contactó buscando un rol, no me regodé. Solo le envié el contrato. Bienvenido a Altair. El golpe real vino 6 meses después. Lancaster & Sons perdió un contrato gubernamental para retrofitar edificios ecoamigables. Un acuerdo masivo de varios años, uno del que estaban seguros que era suyo, uno por el que ni siquiera habían luchado realmente, porque creían que el nombre Lancaster aún tenía peso. Pero los tiempos habían cambiado. Los compradores querían innovación, sostenibilidad, flexibilidad, y yo ofrecía las 3. Vi su comunicado de prensa tropezar con excusas, culpando la volatilidad del mercado y el aumento de la competencia. No nos nombraron, por supuesto. No sabían que era yo, pero estaban comenzando a sentir que respirábamos en sus cuellos. Podía verlo en la desesperación. Su presencia en redes sociales, una vez pulida, comenzó a esforzarse demasiado, imitando nuestra marca, copiando nuestros hashtags, incluso lanzando una nueva iniciativa ecomoderna que se sintió apresurada y desafinada. Casi me reí cuando lo vi. Estaban tratando de vencer a un fantasma, y el fantasma estaba ganando. Los rumores comenzaron a circular en la industria. Susurros sobre mala gestión, tensión familiar, flujo de efectivo pobre. No los esparcí. No necesitaba hacerlo, solo los dejé infectar. La verdad tiene una manera de filtrarse cuando las personas tienen miedo, y mi familia estaba comenzando a entrar en pánico. Una tarde, caminé hacia una expo comercial. No estaba allí como oradora o exhibidora, solo como observadora, alguien curiosa por ver cómo Lancaster & Sons se presentarían ahora que no eran el nombre más grande en la sala. Tenían un stand cerca de la parte trasera, más pequeño de lo usual, menos personas. Mi padre no estaba allí, pero Clark y Ryan sí, tratando de sonreír a través de su malestar. Me mantuve lo suficientemente lejos para que no me notaran, lo suficientemente cerca para observar. Un hombre se acercó a ellos, un desarrollador que había conocido semanas antes durante una reunión de propuesta. Lo siento, ya estoy en conversaciones con Altair, dijo casualmente cuando Clark le entregó un folleto. Están haciendo un trabajo increíble. Clark forzó una sonrisa. ¿Altair? El hombre asintió. Deberían echarles un vistazo. Tienen algo especial en marcha. Y luego se alejó. La expresión de Clark cayó como una máscara golpeando el suelo.
Se dirigió a Ryan. ¿Quién diablos es Altair? Sonreí para mí misma. El ajuste de cuentas había comenzado. Pero el momento real, el punto de inflexión, llegó en una lluviosa mañana de jueves. Estaba en mi oficina revisando planes de expansión cuando mi asistente tocó. «Hay algo que necesitas ver», dijo, con los ojos muy abiertos. Me entregó una tableta con un artículo abierto. El titular decía: Lancaster & Sons enfrenta demanda importante por proyectos retrasados e incumplimiento de contrato. No era solo un artículo de golpe, era una exposición. El artículo delineaba fechas límite perdidas, sobrecostos presupuestarios, planificación deficiente y conflicto interno, incluyendo fuentes anónimas desde dentro de la empresa. Ex empleados, tal vez incluso algunos que había silenciosamente dado la bienvenida a Altair. El imperio de mi padre estaba sangrando y el mundo acababa de olerlo. No celebré, no me regodeé. Solo cerré el artículo, me recosté en mi silla y tomé un largo respiro. Esto nunca fue sobre venganza, fue sobre la verdad, sobre mostrarles a ellos y al mundo que nunca había sido la chica patética, que no era emocional, no era ingenua, no era una soñadora jugando a disfrazarse en su mundo, era una constructora. Y mientras estaban ocupados burlándose de mí, estaba construyendo un futuro sin ellos. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que ese futuro estaba a punto de ser muy público, porque el mundo estaba a punto de aprender mi nombre, y ellos también. Hay momentos que dividen tu vida en dos, antes y después. Para mí, sucedió en una tranquila mañana de lunes sobre café negro y un teléfono zumbando que casi no contesté. Estaba en medio de revisar maquetas para nuestro último proyecto, un desarrollo verde de lujo afuera de Seattle, cuando mi asistente se apresuró a tratarme a entrar, su cara pálida y aturdida. «Eva», dijo sin aliento, extendiendo su teléfono. «Estás en tendencia». Parpadeé. «¿Qué?». Giró la pantalla hacia mí y ahí estaba. Eva Lancaster, CEO femenina más joven del país, fundadora de Altair Designs revelada. Mi corazón se detuvo. No era solo un artículo de negocios, estaba en todas partes. CNN, Forbes, Business Insider. Incluso los programas de noticias matutinos lo habían captado. Un titular se destacó entre el resto. La fundadora fantasma, CEO de Altair revelada como Eva Lancaster de Lancaster & Sons, la empresa que silenciosamente superó. Ni siquiera tuve que leer el artículo. Ya sabía la historia que estaban contando. Una chica exiliada de su negocio familiar, burlada por su ambición, solo para regresar con un imperio propio. Había citas de viejos colegas, clips de mi discurso principal en una conferencia tecnológica privada, fotos mías frente a la nueva sede de Altair, elegante, de vidrio, minimalista, todo lo que Lancaster & Sons no era. Y luego vino la cereza en el pastel. Una comparación lado a lado de sus pérdidas recientes y nuestras victorias recientes. No fue sutil. Los medios habían dibujado las líneas de batalla por nosotros. Mi teléfono comenzó a sonar. Los correos electrónicos llegaron a raudales. Periodistas, inversores, felicitaciones de personas con las que no había hablado en años. Pero el mensaje que más me impactó no fue de ninguno de ellos. Fue de mi madre. Una oración. «Tu padre vio las noticias. No ha hablado en una hora». Miré la pantalla. No por culpa, ni siquiera satisfacción. Solo silencio. Durante años, él había insistido en que no era una de ellos. Durante años, había creído que probarle que estaba equivocado arreglaría algo dentro de mí. Pero en ese momento, viendo al mundo celebrar lo que él había tratado tan duro de suprimir, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su validación. Esa misma tarde, mi publicista confirmó los detalles. Se había solicitado una entrevista televisada. Cobertura nacional, hora estelar. «¿Quieres hacerla?», preguntó. Dudé.
No había construido Altair para los reflectores, la había construido para la libertad. Pero tal vez era hora de tomar el micrófono. Asentí. Hagámoslo. La entrevista se transmitió 3 días después. Usé un traje azul marino profundo, elegante, discreto, sin logos llamativos, sin discursos de venganza, solo presencia. La presentadora abrió con la historia de mi ascenso misterioso. Cómo Altair se había convertido en un gigante silencioso de la industria, redefiniendo el real estate de lujo eco en menos de 4 años. Y luego hizo la pregunta que todos estaban esperando. ¿Es cierto que eres la hija de Charles Lancaster? Sonreí gentilmente. Sí. ¿Por qué ocultarlo? No lo oculté, dije. Solo dejé de disculparme por no ser bienvenida. Ella parpadeó. Y ahora has construido una empresa que superó a la de ellos. No se trata de superar, respondí, aunque ambas sabíamos que sí lo era. Se trata de construir algo que refleje quién soy y dar a otros un lugar para hacer lo mismo. La entrevista terminó con una ovación de pie de la audiencia en vivo. Esa noche, el sitio web de Altair se colapsó por el tráfico. Recibimos más de 300 consultas de asociación. Nuestras acciones subieron 12% en 24 horas y los inversores comenzaron a susurrar sobre una expansión global. Pero mientras el mundo celebraba mi nombre, sabía que había un lugar donde reinaba el silencio. El chat grupal familiar Lancaster, aún activo, pero inquietantemente silencioso. Sin comentarios sarcásticos, sin emojis despectivos, solo silencio. Hasta que finalmente apareció un mensaje de mi hermano Clark. ¿Nos usaste? No respondí. No entonces, ¿qué podía decir? Habían usado mi silencio para pretender que no existía, y ahora el mundo sabía mejor. El anuncio había cambiado todo, no porque me diera poder, sino porque los forzó a ver lo que habían pasado toda una vida ignorando. Yo, Eva Lancaster, la que dijeron que nunca lideraría, nunca tendría éxito, nunca sería más que una soñadora. Y ahora era la CEO femenina más joven del país. Pero aún tenía un paso final, un capítulo final, y comenzaría en la reunión familiar. La invitación llegó como si nada hubiera cambiado. Un sobre marfil nítido con letras en relieve. Reunión anual familiar Lancaster. Sábado a las 4 de la tarde organizada en la finca. Sin nota personal, sin disculpa, solo tradición. La miré por un tiempo, dejando que la ironía se asentara. 4 años atrás, me rieron fuera de salas de juntas, me dijeron que no pertenecía, me llamaron patética. Ahora me estaban invitando de vuelta a la casa en la que crecí. La casa que de todas las maneras había dejado claro que era una invitada, no un legado. No había puesto un pie allí desde el día que me fui. Pero este año acepté. No por ellos, por mí. Ese sábado llegué a las puertas de la finca en un elegante Rolls Royce negro, el modelo Ghost. Solo el nombre me hizo sonreír. Apropiado, realmente, para la chica que una vez habían borrado. El guardia me reconoció inmediatamente, ojos abiertos mientras levantó la barrera. El largo camino de entrada estaba alineado con autos de lujo, BMWs, Audis, un Bentley clásico o 2. Pero el mío era el único Rolls. Salí lentamente en un traje marfil a medida. Sin logos, sin dramatismo llamativo, solo elegancia silenciosa y el tipo de presencia que hace que una sala se detenga sin necesidad de alzar la voz. Mientras me acercaba a la entrada, los murmullos comenzaron, las cabezas se giraron, las conversaciones se silenciaron. Todos me vieron. Finalmente me vieron, pero nadie parecía saber qué decir. Caminé hacia el vestíbulo como si perteneciera allí, porque lo hacía, les gustara o no. Mi madre fue la primera en saludarme. Sus ojos se suavizaron y por un segundo vi algo que casi se veía como arrepentimiento. «Te ves increíble», susurró. «Gracias», dije. Luego me incliné. «No pretendamos nada». Dio una pequeña sonrisa triste. «Es justo». Adentro la fiesta continuaba.
primos, tíos, viejos amigos de la familia. Mis hermanos estaban cerca de la chimenea, congelados a mitad de conversación cuando me vieron. La mandíbula de Clark se tensó. Los ojos de Ryan se dirigieron a mi muñeca, luego a las llaves del auto en mi mano. No me detuve a saludarlos. Me dirigí directo al patio trasero, donde mi padre estaba solo, mirando el césped como un rey inspeccionando las ruinas de su reino. Se giró cuando escuchó mis tacones en la piedra, y por primera vez en mi vida, Charles Lancaster se veía pequeño. Permanecimos en silencio por un momento. «¿Viniste?», finalmente dijo, su voz más silenciosa de lo que recordaba. «Lo hice». «Me estudió. Te has hecho bastante nombre». No dije nada. Miró hacia otro lado, su voz tensa. «Eva, puede que haya estado equivocado». Eso casi me hizo reír. «Puede que haya estado. Pero no vine por disculpas. Vine por cierre». Se giró de vuelta hacia mí. «La empresa está luchando. Tus hermanos...» Se detuvo. «Podríamos usar tu ayuda». Encontré sus ojos, calmada, firme, ya no enojada, solo clara. «Dijiste que nunca fui la inteligente», respondí suavemente. «Solo una chica patética con ideas y sin poder». No lo negó. «Ahora», dije, gesticulando vagamente hacia la casa, la fiesta, el imperio moribundo. «¿Quieres mi ayuda?» Sus labios se separaron, pero lo corté. «No estoy aquí para rescatarte, papá. Construí algo sin ti. Mientras te burlabas de mí, estaba creando. Mientras me despreciabas, me estaba convirtiendo en todo lo que dijiste que no podía ser». Me miró como si no reconociera a la persona parada frente a él. «Bien». Me di vuelta para irme, pero antes de hacerlo miré por encima del hombro. «Tenías razón sobre una cosa», dije. «No soy como tú. Y gracias a Dios por eso». Mientras caminé de vuelta por la casa, las personas se separaron como agua a mi alrededor. Susurros, miradas robadas, algunas sonrisas forzadas, pero no necesitaba su admiración. No estaba allí para probar nada más. Ya había ganado. Afuera, el Rolls Royce brillaba bajo el sol de la tarde. Me deslicé en el asiento del conductor, encendí el motor y miré hacia atrás una vez. No a la casa, sino a la niña pequeña que solía ser, la que trató tan duro de ser vista. Y sonreí porque ya no estaba tratando, estaba liderando, y desde ese día en adelante, el mundo nunca olvidaría su nombre: Eva Lancaster. No la oveja negra, no la idea tardía, no la chica patética, solo la mujer que reescribió las reglas y se aseguró de que nadie como ella fuera olvidada jamás. 5 años después, Altair Designs se había expandido internacionalmente. Oficinas en Londres, Tokio, Sao Paulo. Fuimos pioneros en el movimiento de construcción sostenible de lujo, estableciendo estándares que toda la industria siguió. Lancaster & Sons declaró bancarrota 18 meses después de la reunión familiar. El edificio de oficinas que una vez dominó el horizonte de la ciudad ahora albergaba las oficinas regionales de Altair. No compré el edificio por venganza. Lo compré porque era la ubicación perfecta para nuestro centro de innovación. Mi padre se retiró silenciosamente. Mis hermanos encontraron trabajo en otras empresas, posiciones de medio nivel donde sus apellidos no abrían puertas automáticamente. Aprendieron lo que era trabajar por respeto en lugar de heredarlo. Mi madre y yo hablamos ocasionalmente, breves llamadas, cumpleaños recordados. Ella nunca se disculpó por su silencio en esas reuniones, pero su orgullo cuando me ve en las noticias dice suficiente. En cuanto a mí, nunca dejé de construir. Altair se convirtió en más que una empresa, se convirtió en un movimiento, un lugar donde las ideas importan más que los pedigríes, donde la visión triunfa sobre la tradición, donde las mujeres jóvenes con grandes sueños saben que tienen un lugar en la mesa, no porque se lo den, sino porque lo construyen ellas mismas. Cada vez que contrato a alguien nuevo, especialmente a las mujeres jóvenes que me recuerdan a mí misma, les digo lo mismo:
No esperes que te inviten. Construye tu propia mesa. Y cuando miran el logo de Altair en la pared, esa estrella solitaria brillando en la oscuridad, espero que entiendan el mensaje. A veces las estrellas más brillantes son las que nadie vio venir. El nombre en la puerta ahora dice Eva Lancaster, CEO y fundadora. No hijos, solo Eva. Y eso es exactamente como debe ser. El sobre era grueso, de color crema con letras doradas en relieve. Olía a perfume caro y prepotencia. Dentro estaba la invitación que había estado esperando y temiendo. Está cordialmente invitada a la reunión familiar de los Whittaker. Lugar, la finca Whittaker. Código de vestimenta, formal de verano. Fecha, 9 de julio. Contemplé las palabras durante mucho tiempo. Luego deslicé la invitación de vuelta en su sobre y la coloqué junto a las otras que había recibido a lo largo de los años. Nunca había asistido, ni una sola vez. Pero este año era diferente. Este año tenía una razón para aparecer. Verán, durante la mayor parte de mi vida, fui la invisible en los eventos familiares. O más bien, la que pretendían que era invisible. La chica que usaba ropa de segunda mano en Acción de Gracias, la mujer que llegaba sin esposo a las bodas, la que alquilaba su lugar, trabajaba largas horas y no tenía una carrera real, según la tía Lorraine, porque las carreras reales no involucraban jeans gastados y noches tardías en las reuniones de la comisión de zonificación. Pero nadie nunca preguntó para qué eran esas reuniones. Nadie nunca cuestionó qué hacía con lo poco que tenía, porque para ellos yo era solo Kira, la hija del Whittaker pobre, la que nunca lo logró, y me recordaban eso repetidamente. Llegué a la finca 30 minutos tarde a propósito, lo suficientemente tarde para que el champán comenzara a fluir, pero lo suficientemente temprano para que aún me notaran. El sendero de entrada seguía siendo de grava, igual que cuando éramos niños, aunque los autos ciertamente habían cambiado. Mercedes, Teslas, un Porsche. Estacioné mi modesto híbrido más abajo en el camino y caminé el resto del trayecto. Estaban todos allí, brindando con copas, descansando bajo sombrillas blancas, bronceados perfectos, vestidos de lino, risas que siempre llevaban una nota de competencia. «Kira», dijo alguien con sorpresa exagerada. Era la tía Lorraine, sus perlas brillando bajo la luz del sol. «Oh, cariño, no estábamos seguros de que vinieras. ¿No pensamos que podrías conseguir tiempo libre?» Sonreí cortésmente. Logré encajarlo. «¿Sigues trabajando para esa pequeña cosa de consultoría?», preguntó, agitando su mano vagamente. «Sigo en ello», respondí. No mencioné el nombre de mi empresa. Aún no. El tío Gerald alzó su copa mientras pasaba. «Mira quién finalmente lo logró. La sobrina pródiga regresa. Estábamos empezando a pensar que eras alérgica a la familia». Solo quería asegurarme de que realmente me extrañaran, dije, manteniendo mi voz ligera. Todo era superficial. Abrazos falsos, besos al aire, sonrisas brillantes. Pero detrás de eso, el juicio siempre estaba ahí, susurrado entre dientes, ojos escaneándome de pies a cabeza, notando las sandalias de Target, el vestido azul marino sencillo, el moño simple en mi cabello. Y entonces llegó el momento, siempre lo hacía, como un reloj. Estábamos sentados para el almuerzo en largas mesas de picnic bajo carpas. El vino fluía libremente. Y entonces mi prima Harper, que acababa de cerrar la compra de una casa de 4 habitaciones en los suburbios, se inclinó con esa voz azucarada que recordaba tan bien del instituto. «Entonces, Kyra», dijo, lo suficientemente alto para que la mesa escuchara. «¿Sigues alquilando?» Sonreí y tomé un sorbo de mi té helado. Así es. Otro primo se rió. «¿Tienes qué? ¿35 años ahora? Tienes que salir de ese ciclo en algún momento». «Así es», agregó Harper, ajustando su pulsera de diamantes. «Es hora de madurar y construir algo de patrimonio». Alguien más intervino.
Justo estábamos hablando de lo loco que está el mercado inmobiliario. Quiero decir, si no eres propietario ya, estás como atrapada. Miré alrededor de la mesa. Todos estaban tan cómodos, tan seguros de sí mismos, tan ciertos de que yo seguía siendo la misma Kira que recordaban. Permanecí en silencio por un momento. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente para hacer que alguien se sintiera incómodo. Entonces me incliné hacia adelante, aún sonriendo. Tienen razón, dije. Es un mercado difícil, más difícil que nunca para permitirse un lugar, especialmente si estás tratando de comprar en este vecindario. Algunos asintieron en acuerdo. Por eso decidí tomar una ruta diferente. Continué. En lugar de comprar una casa, compré el edificio. Parpadearon. ¿Qué edificio?, preguntó la tía Lorraine frunciendo el ceño. Coloqué mi servilleta en la mesa. Me levanté lentamente y me volví para mirar la fila de casas adosadas justo al otro lado del césped. Las donde la mayoría de la familia ahora vivía, las residencias Whitaker, recientemente renovadas, populares entre arrendatarios de altos ingresos. Ese, dije señalando. La risa murió. Los tenedores se detuvieron en el aire. Alguien se atragantó con un sorbo de vino. ¿Quieres decir que lo posees? La voz de Harper se quebró, ojos muy abiertos. Asentí. Cada unidad, la LLC está bajo mi empresa, Whitestone Equity. Lo compré hace 3 años, silenciosamente. El silencio cayó como un trueno. Y en ese momento, no era la prima pobre, no era la arrendataria, no era la don nadie, era la que tenía las llaves. Y no tenía ni idea de lo que vendría después. Por un largo momento, nadie habló. La brisa ondulaba a través de la carpa, rozando sobre copas de vino a medio terminar y rebanadas de quiche sin tocar. Rostros una vez enrojecidos de risa, ahora me miraban con confusión parpadeante en blanco. Fue la tía Lorraine quien finalmente rompió el silencio, forzando una risa quebradiza. «Oh, Kira, no seas ridícula. Siempre eres tan seca con tu humor». Incliné mi cabeza. No estoy bromeando. Mi tío Gerald se inclinó hacia adelante, una ceja levantada como si inspeccionara un insecto raro bajo el cristal. ¿Nos estás diciendo que posees las residencias Whitaker? Su tono era medido, escéptico, como si estuviera esperando que admitiera que estaba fanfarroneando. Así es, respondí calmadamente. A través de mi empresa, Whitestone Equity, compré el edificio en 2020 durante la caída del mercado. Renovamos cada unidad, actualizamos plomería, aislamiento, sistemas de seguridad, trajimos contratistas locales. Sus expresiones parpadearon. ¿Estás diciendo que lo compraste?, preguntó la prima Harper, voz tensa. ¿Todo ese complejo? Asentí, tomando un sorbo lento de mi té. Eso es imposible, dijo, casi para sí misma. ¿No estabas alquilando un apartamento de una habitación y trabajando medio tiempo? 2 habitaciones, corregí. ¿Y nunca fue medio tiempo? Solo no publicitaba lo que estaba haciendo. No todo lo que vale la pena construir tiene que ser ruidoso. Harper bufó, pero el borde del pánico comenzaba a mostrarse. Estaban tratando de hacer los cálculos en sus cabezas, retrasar años a los que no habían prestado atención, armando piezas que nunca pensaron en preguntar. Recordaban la superficie, mis abrigos de tiendas de segunda mano, mi pequeño apartamento, el auto con la pintura astillada, pero nunca habían preguntado qué hacía entre las 9 y las 9 todos los días. La verdad era que, después de mi divorcio a los 29, no me quedaba nada más que mi nombre, una pequeña cuenta de ahorros y una idea. Mientras susurraban a mis espaldas sobre cómo había fallado en el matrimonio y me había conformado con menos, vertí todo lo que tenía en entender bienes raíces. Tomé cada clase que podía permitirme. Me ofrecí como voluntaria para juntas de desarrollo local, seguí a inversionistas, aprendí de administradores de propiedades y oficiales de zonificación. A los 31, había logrado reunir lo suficiente para mi primera propiedad,
un dúplex en ruinas que nadie más quería. Lo remodelé con un presupuesto ajustado, viví en la mitad, alquilé la otra mitad y reinvertí cada dólar de ganancia. No tuve vacaciones en 6 años, no comía fuera, no actualizaba mi teléfono a menos que se rompiera físicamente. Mientras ellos publicaban fotos de vacaciones en Toscana y se etiquetaban en brunches en azoteas, yo caminaba sitios de construcción con botas de acero. No tenían idea y nunca preguntaron. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó ahora la tía Lorraine, más acusatoria que curiosa. Encontré su mirada. Porque en el segundo que comenzara a hacer algo que no esperaban, se habría convertido en una competencia, una broma, un objetivo. Eso no es cierto, espetó. ¿No lo es? Miré alrededor de la mesa. Se rieron de mí por alquilar, por no establecerme. Dijeron que estaba desperdiciando mi potencial. Ni uno de ustedes jamás preguntó hacia qué estaba trabajando. Bueno, el tío Gerald se aclaró la garganta. Simplemente asumimos. Exactamente, dije. Asumieron y los dejé porque construir en silencio era más seguro que construir bajo su microscopio. Los labios de Harper estaban fruncidos tan apretadamente que parecían sin sangre. ¿Estás diciendo que te pagamos alquiler? Estoy diciendo que soy su arrendadora indirectamente a través de la empresa de administración de mi firma. Una realización lenta y pesada se onduló a través de la mesa. Sus cheques de alquiler, sus avisos de renovación, sus solicitudes de mantenimiento, todo aterrizando silenciosamente en el escritorio de la prima que habían pasado una década subestimando. Dios, murmuró Harper, y entonces, como si fuera por señal, comenzó la culpa. Esto es manipulación, resopló la tía Lorraine. Nos ocultaste esto. Es negocio, dije, y nunca miraron lo suficientemente cerca para verlo. Harper golpeó su copa. ¿Qué vas a hacer? ¿Subir nuestro alquiler? ¿Echarnos? Me recosté en mi silla. ¿Por qué haría eso? Son buenos inquilinos, mayormente puntuales, daño mínimo. Me gusta mantener arrendatarios estables. Entonces, ¿cuál es el punto de esto?, espetó. Querías humillarnos. No, dije suavemente. Quería recordarles que no toda historia que cuentan sobre alguien es verdadera. A veces la persona que más descartan está construyendo algo que ni siquiera pueden ver. No sabían qué decir. Por una vez estaban callados. Más tarde esa noche, mientras el sol se hundía detrás de las colinas y la fiesta terminaba, Harper me acorraló cerca del jardín. ¿Por qué ahora?, preguntó. Su tono ya no era venenoso, solo perdido. ¿Por qué venir este año? La miré. Realmente la miré por primera vez en mucho tiempo, porque necesitaba saber que ya no le tenía miedo a ninguno de ustedes, dije. Y tal vez pensé que era hora de que me vieran claramente. Parpadeó, tragó fuerte y asintió sin hablar. Mientras me alejaba, escuché a la tía Lorraine susurrar a alguien. Esa chica no es quien pensamos que era. Tenía razón, y apenas comenzaban a darse cuenta de lo poco que realmente sabían sobre la chica de la que una vez se rieron. No dormí mucho esa noche. Después de salir de la reunión, caminé el camino largo de regreso a mi auto, tacones en la mano, dejando que la grava se clavara en mis pies descalzos. No como castigo, solo para sentir algo real, algo que me calmara, de la misma manera que solía caminar sitios de construcción, dejando que la tierra me recordara que los cimientos siempre vienen antes que los acabados. La verdad es que no había ido a la reunión por validación. Había ido por cierre. Pero el cierre, estaba aprendiendo, no era tan limpio como una revelación dramática o una sola expresión de shock. A veces venía en olas, mucho después de que el champán se había ido y la música había parado. Mucho después de que el silencio caía a tu alrededor, espeso y pesado con todo lo que había quedado sin decir. Cuando llegué a casa, me senté en mi pequeña mesa de cocina, la que había conservado incluso después de mejorar mi espacio de vida. Saqué un viejo diario.
Metida entre las páginas había una carta doblada con la letra de mi madre. La escribió la semana que dejé la escuela de Derecho, la semana que elegí clases de bienes raíces sobre la ambición de sala de tribunal. Kira, este no es el camino que imaginamos para ti. Estamos preocupados. Los bienes raíces son inestables. El derecho es una profesión. Ten cuidado de no desperdiciar tu potencial. No la culpaba, no realmente. En esta familia, el valor se medía por estatus, títulos, grados, la ilusión de estabilidad. Mi madre había pasado su vida tratando de encajar en ese molde, casándose bien, criando hijos que se veían bien en el papel. Nunca le habían enseñado que construir algo desde cero, con tus propias manos, podía ser un legado que valiera algo. El lunes, después de la reunión, me reuní con mi equipo en Whitestone Equity. Mi asistente, Demian, me dio una larga mirada antes de colocar mi café junto a mi laptop. ¿Estás bien?, preguntó. Aún procesando, admití. Pero sí, estoy bien, sonrió. Bueno, si ayuda, los residentes de las residencias Whitaker acaban de recibir los últimos resultados de la encuesta de satisfacción de inquilinos. Estamos en 91%. Parece que tu vida humilde está funcionando. Sonreí, agradecida por la ligereza. Pero había algo más, algo persistiendo al borde de mis pensamientos. Un detalle que no había querido admitir en voz alta. Vivían en mi edificio. Eso era cierto. Pero no vivían allí por accidente. Había elegido ese edificio a propósito. 3 años antes, cuando la propiedad salió a la venta, era solo otra línea en una hoja de listado. Pero cuando vi la dirección, mi estómago se revolvió. Era donde mi tía Lorraine se había mudado después de los reveses financieros del tío Gerald. Donde Harper se reubicó después de que la startup tecnológica de su esposo quebró. Donde mis padres silenciosamente redujeron el tamaño después de que el fondo de jubilación de papá sufriera un golpe. No me habían dicho, por supuesto, nunca me decían nada. Solo me enteré durante una verificación de antecedentes de inquilinos, y fue entonces cuando tomé la decisión. Lo compré no para atraparlos o avergonzarlos, sino para protegerlos. No tenía ni idea, pero los aumentos de alquiler en esa área estaban expulsando a residentes de mucho tiempo. No quería que eso les pasara a las personas que aún, a pesar de todo, consideraba familia. Estabilicé los alquileres, extendí opciones de renovación, absorbí silenciosamente costos de reparación y nunca dije una palabra. Esa tarde recibí un email de Harper, solo una línea. ¿Podemos hablar? Debatí ignorarlo, pero la curiosidad ganó. Le envié un enlace de reunión y ofrecí una franja horaria. Se unió a la videollamada 5 minutos antes. Cabello recogido, maquillaje mínimo. No la versión pulida y curada de sí misma que usualmente mostraba. Te debo una disculpa, dijo antes de que pudiera hablar. No esperaba una, respondí. Bueno, la mereces de todas formas. Nos sentamos en silencio por un momento, incómodo, pero no hostil. Te busqué, admitió. El portafolio de Whitestone, tus proyectos, no tenía idea. Nadie la tenía, dije. Ese era el punto, asintió. Supongo que solo asumí que estabas fallando porque no estabas alardeando nada. Incliné mi cabeza. Eso es lo de las suposiciones. No requieren hechos, solo comodidad. Miró hacia otro lado, avergonzada. No estoy pidiendo nada, dijo. Solo quería que supieras que lo veo ahora, todo. Eso significó más de lo que esperaba, pero antes de que pudiera agradecerle, agregó algo que me tomó por sorpresa. ¿Recuerdas la Navidad en que conseguí esa pasantía en la firma de diseño en LA? Preguntó. Sí. La abuela no paraba de hablar de eso. Bueno, vi tus bocetos de portafolio ese año. Eran mejores que los míos, pero nunca los enviaste. ¿Por qué? Suspiré. Porque todos ya habían decidido quién era yo, y en ese entonces no era suficientemente fuerte para luchar contra eso. Tragó fuerte. Lo eres ahora, y tal vez lo era,
Después de que terminamos la llamada, me recosté y miré por la ventana de mi oficina. Abajo, la ciudad pulsaba con vida silenciosa. Ventanas de apartamentos brillando, aceras bullendo con padres y perros y compras. Todos estos años, pensé que el éxito se trataba de escapar de las personas que me subestimaban, pero ahora me preguntaba si el verdadero poder estaba en transformar silenciosamente el mundo que pensaban que nunca podría tocar, no por venganza, sino por redención, no solo la de ellos, la mía. 2 semanas pasaron después de la reunión, pero los efectos ondulatorios persistieron. Comencé a recibir textos inesperados, algunos cautelosos, otros torpemente cálidos. Un emoji de pulgar arriba del tío Gerald. Un artículo reenviado sobre tendencias inmobiliarias del primo Simon, quien no me había hablado en años. Y entonces estaba el mensaje de voz de mi madre, vacilante y un poco sin aliento. Hola Kira, tu padre y yo nos preguntábamos si te gustaría venir a cenar. Nada elegante, solo nosotros. Nos encantaría hablar. Era la primera invitación que había recibido de ellos en casi un año. Casi no fui, pero la curiosidad y tal vez la esperanza me empujaron hacia el sí. Su casa era más pequeña que en la que había crecido. Una modesta casa de una sola planta con canteros de flores que claramente una vez habían sido hermosos. Mi padre abrió la puerta con una sonrisa tensa y mi madre estaba detrás de él, secándose las manos en un paño de cocina. Huele a pollo al romero, dije suavemente. Mi madre parpadeó sorprendida. ¿Recordaste? Tu favorito, dijo. Nos sentamos en la vieja mesa de roble, la que habían logrado mantener de la casa grande. Hicieron preguntas corteses sobre mi trabajo. Di respuestas medidas. Entonces, mi madre se inclinó y dijo algo que me tomó desprevenida. ¿Por qué no nos dijiste que estabas luchando? Dejé mi tenedor, porque no lo estaba. Se veía confundida. Pero vivías tan modestamente. Vivía intencionalmente, corregí. Estaba construyendo algo silenciosamente porque sabía que si cometía un solo error, los susurros se volverían más fuertes. Se estremeció ante eso. Tal vez recordó las cosas que había dejado pasar. Los comentarios en las fiestas, las miradas de reojo, la pequeña erosión constante de la creencia. Podrías haber preguntado, dije gentilmente. Podrías haber llamado, pero no querían la versión de mí que no venía con un título o un anillo o una casa de 5 habitaciones. Querían la presentación, no la persona. Mi padre exhaló. Tienes razón. Levanté la vista, sorprendida. Te fallamos en eso, continuó. Dejamos de verte por quien te estabas convirtiendo y solo vimos lo que aún no habías logrado. Ese fue nuestro error. No era exactamente una disculpa, pero era algo, y cayó más fuerte de lo que esperaba. Al día siguiente, recibí una llamada del administrador de propiedades de las residencias Whittaker. Cara, dijo, tenemos una situación con uno de tus inquilinos. ¿Qué pasa? Unidad 3, tía Lorraine. Su cheque de alquiler rebotó otra vez. Tercera vez en 6 meses. Está meses atrasada. Hice una pausa. ¿Ha dicho algo? Está avergonzada. Nos ha estado evitando. Por supuesto que sí. Lorraine preferiría caminar sobre vidrio que pedirme ayuda, especialmente ahora. Dile que está cubierta por los próximos 6 meses, dije. Silenciosamente, di que es un programa temporal de asistencia por dificultades. No hay necesidad de involucrar su orgullo. El administrador hizo una pausa. ¿Estás segura? No estoy aquí para castigarlos. Estoy aquí para proteger el edificio y tal vez para romper un ciclo. Más tarde esa noche, saqué la caja que guardaba metida en la parte trasera de mi closet. Dentro había pedazos de mis primeros planes. Planos dibujados a mano, hojas de cálculo garabateadas con notas al margen, recortes de periódico de batallas de vivienda de bajos ingresos que había luchado en consejos municipales. Nadie había visto estos antes. Nadie había preguntado. Encontré una foto vieja.
Yo con un casco sonriendo junto a un dúplex polvoriento el día que cerré mi primera propiedad. Recuerdo pensar entonces que el éxito se sentiría como un reflector, que un día todos los que dudaron de mí me verían. Pero ahora, años después, me di cuenta de que nunca quise un reflector. Quería impacto, legado, algo que importara más allá de los derechos de presumir en una reunión familiar. Unos días después, Harper se contactó otra vez, esta vez en persona. Apareció en mi oficina, tímida, sosteniendo un café y un cuaderno. He estado pensando, dijo. Quiero aprender sobre lo que haces, cómo lo haces. Levanté una ceja. ¿Quieres convertirte en arrendadora? No, dijo. Quiero convertirme en alguien que construye como tú, alguien con propósito. Era la primera vez que la escuchaba hablar sin tratar de eclipsar a alguien. Asentí lentamente. Está bien, ven el lunes, te mostraré lo básico. Sus ojos se agrandaron. ¿En serio? Claro, dije, pero sin atajos. Empezarás desde abajo, igual que yo. Sonrió. Trato hecho. Esa noche, caminé la cuadra alrededor de las residencias Whitaker. Las luces en cada ventana parpadeaban con vidas en movimiento. Familias cocinando cena, adolescentes tocando música muy fuerte, perros ladrando a los transeúntes. Este lugar solía ser solo un número en una hoja de cálculo. Ahora era parte de algo más grande. Había protegido a las personas que una vez se rieron de mí, no porque lo merecieran, sino porque me negué a volverme como ellos. Vengativa, superficial, consumida por el orgullo. La mejor venganza no siempre es el poder. A veces es la paz. A veces es pararse alto frente a personas que nunca pensaron que te levantarías y elegir no aplastarlos a cambio. Para cuando llegó el lunes, la oficina zumbaba con más que solo energía rutinaria. Harper apareció 10 minutos temprano, cuaderno en mano, vestida con zapatos planos y un blazer limpio y neutral, sin logos de diseñador, sin perfume fuerte, solo una sinceridad nerviosa que no había visto de ella desde que éramos niñas jugando en el jardín de nuestra abuela antes de que el ego se apoderara de nuestra familia como una enredadera de crecimiento lento. Traje café, dijo, levantando 2 tazas como una ofrenda de paz. Sonreí. Gracias, vamos a trabajar. No la comencé con reuniones o análisis de mercado. En cambio, le entregué una pila de reportes de comentarios de inquilinos de nuestras últimas 4 adquisiciones. Lee estos, dije. Cada comentario. Entiende lo que la gente realmente está diciendo, no solo sobre las unidades, sino sobre sus vidas. Parpadeó. ¿No hay hojas de cálculo? Aún no. Primero, aprendes a quién estás sirviendo. Era lo opuesto de cómo le habían enseñado. En nuestra familia, las personas venían en segundo lugar después del estatus. El beneficio era el Dios que adoraban, y cualquier cosa que no valiera la pena mostrar en redes sociales se consideraba indigna por completo. Sin embargo, no se quejó, solo asintió, se sentó y comenzó a leer. Para el final de la semana, era diferente. Aún Harper, aún ingeniosa y orgullosa, pero más centrada, reflexiva. Tenía preguntas reales sobre diseño comunitario, regulaciones de zonificación, control de alquileres, desarrollo sostenible. Una tarde la encontré mirando el plano de la ciudad clavado en mi pared. ¿Sabes?, dijo silenciosamente. Cuando nos dijiste que poseías el edificio, pensé que solo querías restregárnoslo. Permanecí en silencio, dejándola hablar. Pero luego miré cómo lo manejaste, sin aumentos de alquiler, sin desalojos. No trataste de presumir ante nosotros, solo seguiste adelante. Me volví hacia ella. ¿Quieres saber un secreto? Me miró. Podría haber aumentado sus alquileres legalmente. El mercado lo habría respaldado, pero no lo hice porque las personas merecen estabilidad, no solo encimeras de granito y piscinas infinitas. Tragó, luego preguntó, ¿crees que personas como yo pueden cambiar?
Encontré sus ojos. Eso depende. ¿Estás dispuesta a desaprender todo lo que te hizo sentir superior? Asintió lentamente. Creo que ya comencé. Una semana después, recibí una solicitud inesperada, una invitación para hablar en un foro de desarrollo urbano. Querían a alguien que hablara sobre crecimiento urbano ético, específicamente empresas dirigidas por mujeres que invierten en vivienda inclusiva. Por primera vez, mi nombre no estaría escondido detrás de una LLC, estaría al frente y al centro. Dudé antes de aceptar. Parte de mí se había acostumbrado tanto a moverse en silencio que pisar un reflector se sentía antinatural, arriesgado. Pero otra parte, la parte que una vez se sentó en la mesa de los niños mientras mis primos se reían de los perdedores arrendadores, estaba lista. Lista para mostrar que construir algo real no requería permiso, solo propósito. El día del foro, usé un vestido azul marino a medida, joyería mínima y mis zapatos planos favoritos gastados. No porque no pudiera permitirme mejor, sino porque ya no necesitaba probar nada. Hablé durante 15 minutos. Compartí mi historia, los proyectos, las comunidades, las personas. No mencioné nombres importantes, no presumí. Solo dije la verdad sobre lo que significaba construir desde los márgenes. El aplauso fue silencioso al principio, luego se volvió cálido, genuino. Después alguien de la oficina del alcalde se me acercó. Nos gustaría trabajar contigo, dijo. La ciudad necesita más desarrolladores como tú, que se preocupan por las personas, no solo por los márgenes. Le agradecí, el corazón latiendo fuerte. Esto ya no se trataba solo de demostrar que mi familia estaba equivocada. Esto era más grande. Cuando llegué a casa, había una carta esperando en mi puerta, escrita a mano con una escritura familiar de bucles. Era de mi madre. Kira, vi la grabación de tu charla esta noche. Lloré a la mitad. Me doy cuenta ahora de que no solo te subestimé, no te vi. No realmente. Estaba demasiado enfocada en quien pensé que deberías ser para apreciar en quién te estabas convirtiendo. Tu padre y yo estamos orgullosos. Siempre deberíamos haberlo estado. Con amor, mamá. Me senté en los escalones y la releí 2 veces. Luego la doblé cuidadosamente y la coloqué en la misma caja que una vez solo contenía planos y dudas. Ahora contenía algo más. Validación, cierre, un comienzo. Unos días después, caminé por los pasillos de las residencias Whitaker. Se veía como cualquier otra noche silenciosa. Luces encendidas, risas distantes, el olor de la cena a través de ventanas entreabiertas. Pero algo se sentía diferente. La puerta de la unidad 3 se abrió mientras pasaba. La tía Lorraine estaba ahí, su voz incierta. Kira. Me detuve. Hola. Se aclaró la garganta. Escuché lo que hiciste con el alquiler, con todo. No quería que perdieras tu hogar, dije. Dudó. Entonces, por primera vez en mi vida, dijo las palabras que nunca esperé. Gracias, y siento cómo te tratamos. Asentí una vez. Gracias por decir eso. Mientras me volteaba para irme, agregó. Tu abuelo estaría orgulloso. ¿Sabes eso, verdad? Hice una pausa. Por un momento, lo imaginé sentado en su viejo columpio del porche, bocetando ideas para centros comunitarios que nadie financiaba. Silenciosamente, creyendo en el poder del refugio, no de la ostentación. Espero que sí, dije suavemente. Entonces caminé de vuelta hacia la noche. Un capítulo estaba terminando, pero algo mucho más poderoso apenas comenzaba. El jardín comunitario de la calle Alder zumbaba con música suave y el tintineo de copas. Luces de hadas colgaban entre árboles, balanceándose suavemente en la brisa nocturna. Los niños se perseguían entre los canteros de plantas. El aroma de vegetales asados, pan recién horneado y risas llenaba el aire. Era nuestra primera noche de agradecimiento a inquilinos. Una idea que había tenido años atrás cuando aún estaba mapeando sueños en el reverso de recibos. Una celebración de comunidad,
no contratos, de personas, no líneas de propiedad. Harper estaba a mi lado, entregando boletos de rifa a los residentes con una sonrisa cálida que apenas reconocía. «Ha cambiado», dijo Damian a mi lado, observándola desde el otro lado del patio. «Nunca pensé que vería el día». «Yo tampoco», respondí, «pero a veces las personas solo necesitan un espejo diferente». Me entregó una carpeta. «La ciudad acaba de aprobar nuestro próximo proyecto. Revitalización de East Point. Es tuyo si lo quieres». Tomé la carpeta sin mirar adentro. «Sí quiero, pero aún no. Esta noche no se trata de lo siguiente. Se trata de honrar esto». Sonrió y asintió. Luego se alejó para unirse a un grupo de inquilinos cerca de la parrilla. Hacia el final de la noche llegaron mis padres. No vinieron vestidos en su manera pulida usual, sin tacones, sin chaqueta deportiva, solo ropa cómoda, sonrisas gastadas y un plato de brownies que mi mamá insistió en traer ella misma. «¿Seguro que pertenecemos aquí?», bromeó mi papá ligeramente, entregándome uno. «Ahora sí», dije. Miró alrededor, absorbiéndolo. «¿Construiste esto?». «Lo hice», asentí. «Pero no lo hice sola. Cada persona aquí ayudó. Confiaron en mí, incluso cuando nadie más lo hizo». Mi mamá se acercó y tocó mi brazo. «Vemos eso ahora y lamentamos que nos haya tomado tanto tiempo». Ya no necesitaba la disculpa, pero escucharla aún importaba. Algunas heridas no necesitan ser reabiertas, solo necesitan ser reconocidas. Más tarde esa noche, me paré en la pequeña plataforma que habíamos montado bajo un dosel de luces. La charla se calmó mientras subí con un micrófono en una mano y un cuaderno en la otra. «Solo quiero decir gracias», comencé. «No solo por venir esta noche, sino por creer en este lugar, por ser parte de algo que una vez solo soñé». Escaneé la multitud. Rostros familiares me sonrieron de vuelta. Residentes, personal, vecinos, incluso familia. Hubo un tiempo no hace mucho cuando se rieron de mí por no poseer una casa, cuando la idea del éxito se limitaba a metros cuadrados y etiquetas de precio. Pero el éxito real es más silencioso. Se presenta en techos reparados, pasillos seguros, vecinos que conocen los nombres de los otros. Hice una pausa, luego agregué. Solía pensar que el legado era algo que heredabas. Ahora sé que es algo que creas. Ladrillo por ladrillo, contrato por contrato, historia por historia. El aplauso que siguió no fue atronador. Fue suave, respetuoso, real, y eso era más que suficiente. Mientras el evento terminaba, noté a la tía Lorraine sentada junto a la señora Fernández del 2B, riéndose sobre una historia de mapaches en los contenedores de reciclaje. Dos mujeres que nunca se habían conocido antes de esta noche, ahora unidas por algo pequeño y extrañamente unificador. Harper estaba en la mesa de bebidas, explicando la política de inquilinos primero a un oficial local, curioso con confianza inesperada. Y mi mamá, mi elegante y orgullosa madre, estaba bailando descalza en el césped con un niño del edificio de enfrente. Estaban cambiando lentamente, imperfectamente, pero cambiando no obstante. Unos días después, regresé a mi viejo apartamento. No había vivido allí en más de un año, pero mantuve el espacio, no por nostalgia, sino por tranquilidad. Me recordaba de dónde había comenzado y por qué empecé en absoluto. Me senté en el piso, no se necesitaban muebles y abrí mi cuaderno. En la primera página escribí: «Lo que construyo debe servir a las personas, no a los egos. El legado no está en el nombre en el edificio, sino en las vidas dentro de él». Entonces cerré el cuaderno, me recosté contra la pared fría y exhalé profundamente. No me propuse demostrar que alguien estaba equivocado. Me propuse demostrarme algo a mí misma, que la bondad no es debilidad, que la resistencia no necesita gritar, que el trabajo silencioso importa, especialmente cuando nadie está aplaudiendo. Y al final no necesitaba que me vieran, necesitaba ser yo. La chica que subestimaron se convirtió en la mujer a la que ahora recurren. ¿Y tú qué opinas?
Si fueras Kira, ¿habrías revelado tu éxito de la misma manera o habrías elegido un camino diferente? Comparte tu experiencia. ¿Has vivido alguna vez una situación similar donde te subestimaron? ¿Cómo lo manejaste? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, no olvides suscribirte para más relatos inspiradores que te harán reflexionar sobre la vida, el éxito y las relaciones familiares.